Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Vamos a iniciar en Mateo. Mateo 1, vamos a empezar con Mateo 1, que dice: Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Cuando estaba leyendo estos versículos, estaba tratando y pidiéndole a Dios en oración que me diera la sabiduría, el entendimiento de cómo poder discernir esto, cómo poder transmitir el mensaje, y no podía, para serles honestos, y después de la oración, qué es lo que se tiene que hablar esta mañana, y para eso vamos a tomar un paso para atrás y vamos a recordar lo que vimos el domingo pasado del capítulo 9, del 37 al 38, que habla de la cosecha espiritual, y dice, capítulo 9, versículo 37, dice: Entonces Jesús le dijo a sus seguidores: La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Ahora, inmediatamente de estos versículos se va al capítulo 10 y luego dice en el versículo 1: Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y sanar toda clase de enfermedades. Entonces, fíjense cómo en el 9, al final del 9, Jesús les está diciendo: pídanle al dueño de la cosecha. Pídanle al dueño de la cosecha, o sea, a Dios, que envíe trabajadores. Puede ser que a lo mejor esos 12 que Jesús escogió fueron los únicos que hicieron caso y se pusieron a orar. Porque inmediatamente después de eso, dice, Jesús llamó a 12 seguidores. ¿Sí? Entonces, y eso no lo confirma en Lucas 9:1, que dice: Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. También nos está hablando de lo mismo Lucas. Y en concreto este versículo lo que está tratando, parezca evidente lo que está diciendo, que les da poder y autoridad, pero viene de Dios ese poder y esa autoridad. No es cualquier cosa, como cuando uno le dice al hijo: ve y tráeme esto a la cocina, y si te detiene tu hermana, no le hagas caso, te tomas, tráemelo. ¿Sí me explico? Esto viene de Dios primeramente. Y del 2 al 4 nos dice quiénes son los apóstoles. Estos, dice en el versículo 2, dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles: Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el nacionalista, Judas Iscariote, quien lo entregó. Ahí sabemos quiénes son, sabemos los nombres, y nos vamos a ir verso por verso para entender el contexto de lo que estamos hablando. No nos vamos a escapar. Es por eso que cuando yo vine la primera vez a esta iglesia y escuché predicar al pastor Minor, dije: esta es la iglesia en la que quiero estar, porque no se salta a la palabra, no toma lo que se conviene. Aquí completamente, de principio a fin. Y por eso me gustó, y después entendí que también el pastor Minor es un hombre muy valiente. Y es valiente porque me da la oportunidad de que yo me suba aquí. Para eso requiere mucha valentía. Gracias, pastor. Admiro su valentía, de verdad, pero gracias por la oportunidad. De verdad es un privilegio poder traer la palabra.
Ahora, del versículo 5 hasta el 15, contiene las instrucciones de la misión que tienen que llevar a cabo esos 12 discípulos. Jesús les dice a los lugares que van a ir, el trabajo que tienen que hacer, el mensaje que deben de llevar y la manera que se deben de comportar. Versículo 5 dice, Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones. No vayan a la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. Ahora, cuando dice no vayan a la gente que no es judía, hay que entender quiénes eran estas personas. Los samaritanos eran gentiles de sangre, no eran judíos, eran gentiles de sangre, gentiles como lo somos nosotros. Pero habían adoptado la religión de los judíos. Entonces, básicamente estaban los judíos, los samaritanos y luego los gentiles. Eran sus vecinos más próximos. Pero también les dice, y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. Esta fue una prohibición que Jesús les dio en ese momento. Dense cuenta, les está diciendo, nada más quiero que vayan a esta parte. Quiero que vayan donde están los judíos. No van a ir a ningún otro lado más que aquí. Es una instrucción, muy precisa. Pero esa instrucción fue removida antes de que Jesús fuese llevado al cielo. Esto le dijo a los apóstoles y esto nos lo confirma Hechos 1:8. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, Samaria y todo el mundo. ¿Se fijan cómo levantó la restricción? Primero a los 12 les dice, hey, nada más aquí. Esto es lo que van a hacer. Este es su playground, este es su área de juego nada más. Versículo 6. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Antes de la muerte de Cristo, por eso les dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Ellos, los judíos, eran las ovejas perdidas. No en el sentido que todos son pecadores, sino en el sentido de que fueron abandonados por los pastores. Y eso nos lo dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. ¿Okay? Está así, por eso es muy específico diciéndoles a este lugar y a estas personas nada más. Y en Efesios 2:14 nos dice, Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió para derrumbar ese muro. Entonces, estaban perdidos como ovejas, viene el pastor, que en este caso es Jesús, y los vuelve para reunirlos, para guiar a las ovejas. Versículo 7 dice, vayan allá y díganles, el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten, tienen enfermedades de la piel y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Aquí tenemos la primera ocasión en que Cristo le comunica a sus discípulos de poderes supernaturales. Esta es la primera vez en el Evangelio donde vemos esa parte. Esto es anticipando el día del Pentecostés. Porque recuerden que en el día del Pentecostés es cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Pero en este momento, ahorita, nada más Jesús les está dando poder a unos pocos y les está diciendo qué hacer, a dónde ir y qué poder les va a dar. Les va a dar el poder de sanar y de quitar enfermedades y de resucitar a muertos. En Deuteronomio 15:10 dice,
Deberás ser generoso con él y tu actitud deberá ser amistosa cuando lo ayudes, porque por este acto el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en lo que hagas. Esto es haciendo referencia donde dice, ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Hechos 3:6 dice, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Que era algo que mencionaba el pastor al principio, que dice, hay más bendición en el dar que en el recibir. Versículo 9. No lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. En 1 Timoteo 5:8 nos hace referencia a esto también, porque en Timoteo ahí hace referencia a otras dos escrituras, que dice, pues así dice la escritura, 1 Timoteo 5:18 dice, no le pongas bozal al buey cuando trilla. O como tenemos el dicho en México, burro que trabaja tiene derecho a revolcarse. Eso es más coloquial, no es bíblico. ¿Okay? El bíblico es este. No le pongas bozal al buey. Los que trabajan merecen recibir su sustento. A eso se estaba refiriendo Jesús. Versículo 11. Cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a casa, digan, la paz sea con ustedes. Básicamente les dice que sean cordiales y educados. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba niño, que me mandaban a la tienda, que mi mamá me mandaba a la tienda, al abarrote, al expendio de comida, no sé en su país cómo le llamen, pero en México es muy típico que en la esquina de la cuadra hay un abarrote, una tienda, algo, y vas y compras lo que necesitas para el día. Y yo recuerdo que me decía mi mamá, y ve allá con doña Juanita y dile que me mande de la manteca que es roja, la que trae la etiqueta roja. No me traigas de la verde, porque si me trae la verde no me van a salir bien las tortillas. Que sea la que trae la etiqueta roja. ¿A quién lo mandaban a la tienda también? ¿Alguien se acuerda? ¿Ok? Entonces no soy el único. Bueno. O que digo, con la equivocada. La chancla voladora, ¿no? ¿Sí o no? Te dije, muchacho, que esa no, ahora ve y regrésala. ¿Sí? Eran instrucciones muy precisas. Aquí cuando Jesús les dice, hey, hay que ser educados, tienes que hacerlo de esta manera. O a lo mejor no me dejarán mentir ustedes tampoco. ¿Qué pasaba si llegábamos a una casa que íbamos de visita y no decíamos buenos días, buenas tardes o buenas noches? El zape o el jalón de oreja o la patilla, esa como duele, la patilla, ¿sí? O que estábamos ya dentro de la casa que íbamos a visitar y no hacíamos ruido, no nos callábamos. Aguas, espérate que lleguemos a la casa, ¿sí? Eran instrucciones muy precisas que nos daban nuestros papás. Eso es básicamente lo que está haciendo Jesús aquí, dando instrucciones muy precisas. Por eso hay que leerlas completitas para entender a lo que se refiere. Versículo 13 dice, si esa familia son dignos de su bendición, de paz, y esa bendición se quedará con ellos. Pero si la gente de allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no la merecen.
Básicamente les dice, si ellos son cordiales y educados, o sea, si usted le dice buenos días, le dicen buenos días, entonces son dignos de esa bendición, de que la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes es una forma muy antigua de saludar en el Medio Oriente que todavía prevalece, todavía existe. Hasta estos días, pero saliendo de la boca de Jesús y de sus discípulos tiene un significado mayor, tanto en el regalo que están dando como en la forma de darlo. Están regalando la paz y la están dando gratuitamente. En Juan 14:27 dice, les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Esas son palabras de Jesús. Mateo 14. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan. Lo que les dice es, posiblemente van a llegar a un pueblo donde ni uno solo va a ser digno. Ni uno solo en ese pueblo. Entonces váyanse, les dice. Y también les dice, muy importante, sacúdanse el polvo de los pies. Esto simboliza el sacudirse la conexión, toda conexión con esa casa o con ese pueblo. ¿Por qué? Porque al sacudirse el polvo se están sacudiendo la responsabilidad de la culpa por rechazarlos a ellos y a su mensaje, por rechazar el evangelio. Entonces les dice, ustedes se van a sacudir la culpa porque ellos están rechazando el evangelio. Versículo 15. Les digo la verdad, en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y Gomorra que a la gente de ese pueblo. Ahí se está refiriendo a esas ciudades, Sodoma y Gomorra, que fueron quemadas por el fuego. Y fíjense nada más. A pesar de que los discípulos van a ir a lugares moralmente más respetables, moralmente Sodoma y Gomorra, era un desastre, ¿sí? Entonces, aunque ellos no van a ir a lugares que son un desastre tan grande, el castigo por rechazar el evangelio va a ser mucho más grande, ¿sí? Entonces, les va a ir peor en el día del juicio por el simple hecho de eso, de rechazar el evangelio. Bueno, ya leímos los 15 versículos. Estos versículos fueron instrucciones muy precisas para los apóstoles de lo que deberían de hacer. Fíjense, Jesús les dijo cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo. 4 preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Jesús les dio la respuesta a esas preguntas, ¿sí? Porque acuérdense, cuando a uno lo mandaban a la tienda, le decían, ve y tráeme harina para hacer las tortillas. Ahorita, ya. Ya. ¿Pero por qué yo? Porque yo digo. Ahí está el por qué. ¿Sí? ¿Cómo? Inmediatamente, mijito, te me vas zumbando a la tienda. ¿Dónde? A la tienda. ¿Sí? También eran instrucciones. No eran tan bonitas como la que nos da Jesús en el Evangelio, pero eran muy precisas. ¿Ok? Entonces, cuando Pastor Maynor me mandó el tema, que es la pregunta que dice, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? Y yo le daba vueltas y vueltas a esta pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir?
pero la cambié un poquito. Me pones la siguiente. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, sí, yo quiero seguir a Jesús. Voy a hacer todo lo que Él diga. No pasa nada. Véngase, aquí estoy. ¿Cuántos son para no contarlos? Así dice uno, totalmente diferente. Cuando estás en medio de la batalla y sientes los golpes, que estás tratando de cubrírtelos nomás. No sabes qué hacer, no sabes qué reaccionar. Está el estrés, está el, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cuántos? Espérense de uno por uno. Entonces, me tomé la libertad de cambiar la pregunta en lugar de ir, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús les está dando instrucciones a sus discípulos, pero a sus discípulos los está, en ese momento, los está restringiendo a un lugar, a unas personas, a un tiempo. ¿Qué es lo que deben de hacer? Y recordando lo que vimos el servicio pasado, en el 9:38 de Mateo dice, por eso pídanle al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Hermanos, tenemos que entender que el dueño de la cosecha es el que decide cuándo, cuánto, cómo, cuánto se va a recoger, cuándo se va a recoger. Y sobre todo, que es muy importante, porque nos puede mandar con una hoz o nos puede mandar con una cosechadora. ¿Me pones la primera imagen? ¿Alguien conoce, alguna vez ha visto, probablemente en sus pueblos han visto cómo se cosecha el trigo a mano? Se cosecha con una hoz. Ese gancho es la hoz. Se agarra el trigo y se jala, se corta. Y se van haciendo montones. Y luego ya, después de que agarras esos montones, te los llevas. Hay gente que lo hace y le pega contra una piedra para que se caiga la semilla de la espiga. Hay gente que las echa en el piso y se trae al buey, a los bueyes, a las mulas o a los burros y les empieza a dar vuelta para que le empiecen a pisar y se caiga la semilla del trigo. Es diferente manera. Y ya después de que pisaron o la sacudieron, lo que todo, con el rastrillo agarran y tiran para arriba todo lo que es el trigo que quedó aplastado, levanta, entonces la paja con el aire se va hacia un lado porque es más liviano y la semilla que es más pesada vuelve a caer al mismo lugar. Y otra vez. Y ahí están, y se avientan todo, ya hayan cosechado, ya están. Y ya que quedó más o menos semilla ahí, pero todavía quedó paja. Entonces ahora hay que agarrar eso, ponerlo en un sedazo y en el sedazo para que caiga la semilla y la paja se quede arriba. Y ya ese es el paso final y ya entonces recogen la semilla y ya cosechaste el trigo. ¿Me fijan todos los pasos que se tienen que hacer? Pero ahora me puedes poner la siguiente, por favor. ¿Qué tal con esa? Una John Deere, de 8 a 12 surcos, depende del cabezal que traiga la trilladora, de 8 a 12 surcos está marcando, con aire acondicionado, estéreo y GPS. Eso traen eso. Ustedes piensan que tener un Porsche o tener un Ferrari es lujoso. En mi pueblo, el que tenga una de esas, ese tiene lujo. Eso es lujo en mi pueblo. Esa trilladora. ¿Por qué? Porque te facilita la vida. ¿Sí? Y fíjense cómo la trilladora va recogiendo. ¿Me regresas a la otra, por favor? Y se fijan en la imagen de allá, cómo va echando toda la paja por atrás. Ya va haciendo todo eso que se tuvo que hacer manualmente, lo está haciendo la trilladora al mismo tiempo, echando la paja y la semilla va quedando en un contenedor, la está sacando del contenedor y la está echando al tractor que va por un lado. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué diferencia, no? Trabajar con la hoz y trabajar con el John Deere, o como decimos en mi pueblo, con el Juanito Venado. Quisiera tener un Juanito Venado para trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poco más esa parte de la siembra y la cosecha. En Juan 4, del 35 al 38 dice: ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Se dice que uno siembra mientras otro cosecha. Es verdad. Los que envió a cosechar un campo que ustedes no, los envió a cosechar un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Gálatas 6, del 7 al 9. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burlen. Siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ellos la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Fíjense, hermanos, qué diferencia hay en eso. Ustedes todos queremos pedirle al Señor que seamos el John Deere, que seamos la trilladora, que seamos todos queremos ser el John Deere. ¿Sí? Señor, mándame, Señor, cuando hable y 8 a 12 surcos, mira, levantando trigo, un polvaderón dejando por atrás, pero de lo que tanto que están levantando. Pero no todos vamos a hacer el John Deere. Algunos vamos a trabajar con la hoz. ¿Qué dice? ¿Qué dijo al final en el capítulo 9? Pídanle al Señor de la cosecha que envíe trabajadores. Podemos ser el que trae la hoz, podemos ser el que tira la paja, podemos ser el que trae los bueyes con el burro, las mulas y tratar de trillo. Podemos ser el que maneja la trilladora, podemos ser el que trae el tractor que está a un lado, que está recogiendo toda la semilla. Pero hay que pedirle al Señor de la cosecha. No quiere ser el Juanito Venado. No quiere ser tú la trilladora. Por eso las instrucciones son muy específicas. Por eso fuimos versículo por versículo, porque teníamos que entender cómo Dios hace las cosas. Él dice así, 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 así. Pero en esta parte cuando dice, pero él dice en Gálatas, en la parte que leímos, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción. Cuando tú quieres cosechar para ti, cuando dices, Señor, que yo sea Señor, yo voy a reunir a la gente y vamos a hablar de tu palabra y yo les voy a decir qué hacer. ¿Es lo que te dijo el Señor? ¿Esas son las instrucciones del Señor? Piénsalo, porque ahí nos está diciendo que es destrucción para ti. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Tienes que cosechar por el Espíritu, para el Espíritu. Ahora, nos enfocamos en querer hacer las cosas metódicamente o como nos enseñaron nuestros papás, ¿sí? Pero se nos olvida de quién es el campo. ¿Quién es el dueño del campo? ¿Dónde está la siembra? ¿Quién es el dueño? Es Dios. Y se nos olvida de quién es el poder y de quién es la gloria. ¿Por qué? Porque queremos cosechar a nuestra manera. Nosotros queremos manejar el John Deere. ¿Sí? Entonces, en Miqueas 3:8 dice, en cambio, yo estoy lleno de fortaleza, estoy lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y poder.
Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y en todo el mundo. Aquí es cuando Jesús levanta la restricción y dice, ahora sí, vayan a todo el mundo a evangelizar. Es lo que está diciendo. Luego, Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlo aprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Primera de Corintios 12, del 6 al 11 dice, hay diferentes formas de actuar. Hay nosotros en todo lo que hacemos. Está claro, hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios. 7 dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, el mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y a otro la fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y al otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu que no es de Dios. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Se fijan, queremos manejar el John Deere, pero no todos estamos para el John Deere. ¿Sí? Esa es la diferencia. Venimos, muchas veces hay lugares, hay iglesias que nos dicen, es que si no hablas en lenguas, no estás ungido por el Espíritu. Pero ahí lo está diciendo claramente, que a unos les va a dar la habilidad de hablar en lenguas. A otros les va a dar la habilidad de sanar enfermos. A otros les va a dar la habilidad de predicar, etcétera, etcétera. Amén. No todos vamos a hacerlo, pero es para beneficio de todos. ¿Sí? Entonces no queramos tomar el tractor, el John Deere, cuando Dios nos está diciendo, agarra la hoz y ponte a trabajar. Ahora, hermanos, yo les vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Ahora, para nosotros, recordemos las instrucciones que les dio a los apóstoles. En ese momento, eran restringidas cómo, dónde, cuándo y por qué. ¿Sí? Jesús les dio la respuesta a las 4 preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a un lado de ellos y les dio las instrucciones. A un ladito de ellos. Lo van a hacer así, 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 del 1 al 10, sin fallas. Ahora, para nosotros, sabemos que hay que recoger la cosecha. Porque el campo está listo. Lo acabamos de leer. El campo está listo, hay que recoger la cosecha. Del por qué. Porque el campo está listo. Por eso tenemos que recoger la cosecha. Ahora nos corresponde pedirle a nuestro Padre Celestial, al dueño del campo, al dueño de la cosecha, nos corresponde pedirle cuál es su voluntad para nosotros en el trabajo de la cosecha. Pídeselo. Empieza a mejorar tu relación con Dios y Él estará contigo. En espíritu estará contigo y Él te dará las instrucciones del cómo, del cuándo y del dónde. Ya sabemos el por qué, porque la cosecha está lista. Pero pídele al dueño de la cosecha cómo, cuándo y en dónde. ¿Cómo? ¿Va a ser con una hoz o va a ser con un John Deere? ¿Cuándo? Va a ser cuando sea conveniente para ti, cuando tengas tiempo o cuando sea la voluntad del Señor. ¿Dónde?
Va a ser donde tú prefieras, donde te sientas cómodo, en tu zona de confort, con tus amigos, con tu familia. Yo no lo sé. El pastor no lo sabe. El único que sabe. De verdad les digo que espero que después de escuchar esto, todos estemos dispuestos a llegar a la voluntad del Señor de la cosecha. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!